igualmente el despacho señalará una fecha para dictar sentencia, dado justamente la densidad de partes que amerita este asunto. Se les concede el uso de la palabra entonces para alegar de conclusión. Doctor Perdomo, puede iniciar, por favor. Gracias, señor juez. Muy buenas tardes para usted y todos los compañeros apoderados asistentes a la audiencia. Bueno, en efecto, señor juez, en nombre de representación de los 50 trabajadores demandantes en este proceso, me permito solicitarle que se sirva reconocer cada una de las pretensiones de la demanda con base en lo siguiente, señor juez. Revisando la forma como fue fijado el litigio en este proceso, era necesario precisar la existencia de la relación laboral y sus extremos, aspecto que está plenamente probado dentro del expediente, ya que obran los contratos de trabajo de cada uno de los demandantes. Allí se precisa entonces la fecha de ingreso de cada uno de ellos y el cargo al cual fueron vinculados. También se aportaron, señor juez, las actas de terminación de los contratos de trabajo con el supuesto mutuo acuerdo, algunas tituladas actas de transacción, otras tituladas documentos de conciliación, pero en el fondo es el mismo texto de cada uno de estos documentos que puso fin a los contratos, la gran mayoría de ellos en el mes de mayo del año 2017. También obra en el expediente, señor juez, la información que aportó la empresa demandada Episol SAS. Es un cuadro a través del cual se certifica en forma muy organizada la fecha de ingreso y retiro de cada uno de los contratos, de cada uno de los trabajadores, perdón, sus funciones, inclusive el lugar donde prestaron el servicio y la razón de su desvinculación. De manera que con estos elementos probatorios documentales, considero que es suficiente para identificar la existencia de la relación laboral y sus extremos, lo cual además pues no fue negado ni tachado por ninguna de las demandadas. Un punto muy importante aquí, señor juez, a tener en consideración es el relacionado con la suspensión de actividades colectiva y el despido que posteriormente se dio colectivo de los trabajadores. Es claro que la Ley 50 de 1990, el artículo 67, señor juez, regula el procedimiento para la suspensión temporal de actividades y a su turno la terminación o despido colectivo. Inclusive, la norma señala que puede ser una terminación parcial o total de labores, es decir, que la empresa podía dejar de trabajar en algunos sectores productivos mientras continuaba funcionando en otros aspectos. Y en dicha norma, señor juez, precisamente se aclara que uno de los primeros requisitos que debía cumplir la empresa era la solicitud de autorización por parte del Ministerio del Trabajo, tanto para suspender como para terminar los contratos. Y no era una simple solicitud, sino que esta debía venir acompañada de los motivos y justificaciones para dichas suspensiones, aportar, por supuesto, las pruebas e informar a los trabajadores por escrito del trámite que se estaba adelantando ante el Ministerio del Trabajo, que por supuesto implica por parte del ente administrativo la apertura de un expediente a través del cual el inspector del trabajo tendría que desplazarse a las instalaciones de la empresa y verificar si existía o no la suspensión de actividades y si las razones que motivó la empresa eran las mismas por las cuales los trabajos se habían suspendido. En este expediente, señor juez, hay omisión absoluta de estos procedimientos. Ninguna de las demandadas aportó la solicitud de suspensión, ni mucho menos la solicitud de permiso para dar por terminado los contratos. Por lo tanto, lo que podemos encontrar es que para los primeros meses del año 2017, la empresa lo que hizo fue, en realidad material y física, suspender las actividades de los trabajadores, como bien lo mencionaron tanto los trabajadores interrogados como los testigos, refiriendo en ellos todos al unísono que una vez que habían regresado de las vacaciones decembrinas del 2016, perdón, para el mes de enero del 2017 se les informó que sus labores quedaban suspendidas, información que fue de carácter verbal, pero que no se preocuparan, que podían permanecer en su casa, en sus lugares de trabajo, que la empresa les seguiría pagando los sueldos, lo que en efecto hizo durante el mes de enero y febrero, como lo dicen los
los trabajadores. Sin embargo, ya para el mes de marzo se aportaron al expediente, señor juez, cartas donde la empresa, bajo el título Suspensión de Actividades, les manifiesta a los trabajadores que no pueden seguir prestando sus labores, que por favor permanezcan en el sitio para el cual fueron contratados, que esperen el pago puntual de sus salarios. Estas comunicaciones, insisto, son del mes de marzo, es decir, ya llevamos 2 meses de suspensión real de actividades. Solo hasta marzo la empresa le comunica por escrito a los trabajadores, pero no hay trámite ante el Ministerio del Trabajo. Sin embargo, lo que explican los trabajadores es que durante el mes de abril y mayo no recibieron el pago de sus quincenas, 4 quincenas, pues que pusieron a los trabajadores en situación de minus condición, llamémoslo así, una condición precaria de orden económico. Varios de estos trabajadores empezaron a presionar a la empresa para que informaran sobre el pago de los salarios o la reanudación de actividades sin obtener ninguna respuesta. Algunos accedieron por vía de tutela y finalmente la empresa, cumplidos 150 días de suspensión de actividades, lo cual supera el tope máximo de la ley, procede a dar la terminación de los contratos bajo el supuesto mutuo acuerdo. Entonces, en primera medida, la suspensión por 150 días de actividades no cumple los requisitos de ley, supera los plazos señalados en la ley 50 del 90. Y en segunda medida, esta misma norma, el artículo 67 de la ley 50 en el numeral cuarto, precisa que cuando una empresa va a desvincular total o parcialmente a un número elevado de trabajadores, debe pedir sin lugar a dudas la autorización al ministerio. Señala allí la norma, una tabla de equivalencias y nos indica que cuando la empresa tiene más de 1000 trabajadores, se entenderá que estamos frente a un despido colectivo cuando hablamos del 5%. Con la información aportada por las demandadas y obrante en el expediente, se puede precisar que la demandada tenía alrededor de 3.552 trabajadores vinculados. 3.552. Pues en una simple operación matemática, el 5% equivale a 177 trabajadores. Sin embargo, la información nos permite identificar que en el mes de mayo, o si quisiéramos, en el periodo de 6 meses, de enero a mayo del 2017, fueron desvinculados, señor juez, 2.052 trabajadores. 2.052 trabajadores, cifra por supuesto que supera el máximo señalado en la ley, lo que nos indica sin lugar a dudas que estamos frente a un despido colectivo que, pues si bien es cierto, quiere tener una fachada de un mutuo acuerdo, pues el tercer punto a verificar es si en realidad estamos frente a un mutuo acuerdo o no. Pero antes de llegar a eso, pues concluyamos. El no tramitar por parte de las empresas ante el Ministerio del Trabajo la autorización para suspender actividades y mucho menos para terminar los contratos de manera colectiva, genera, como lo indica el propio legislador, la ineficacia absoluta de dichas desvinculaciones. Ahora bien, veamos si la fachada, es decir, si los supuestos mutuo acuerdo, pues cumplen las condiciones legales y en realidad existió voluntad de ambas partes para darlos por terminado y titularlos entonces como mutuo acuerdo. Recordemos, como lo explicaron cada uno de los trabajadores y los testigos declarantes en este proceso, que después de que regresan de vacaciones y se produce la suspensión de actividades, ellos quedaron varios meses sin laborar, pero que la instrucción de la empresa era que no podían irse a trabajar a otro lugar, no podían trasladarse porque estaban vinculados legal y formalmente a la empresa y que por tanto la empresa era los responsables de ellos y ellos no se podían exponer a una relación laboral distinta, pues que le generara otros riesgos laborales. Lo explicaron así varios de los interrogados. Por tanto, ¿cuál fue la estrategia que utilizó la empresa o las empresas demandadas para terminar estos contratos?
En primera instancia, recordemos que las empresas se vieron involucradas en investigaciones de carácter internacional por los comportamientos de corrupción en las contrataciones con distintos estados, tanto en América como en otras áreas. Esto implicó un nivel de corrupción o el descubrimiento inicialmente de niveles de corrupción altos de orden administrativo, político, incluyendo a presidentes de estados, temas que siguen en investigaciones. Ese tema apenas era la punta del iceberg y pues no era aún en su momento de público conocimiento, razón por la cual la empresa demandada, encontrándose en entredicho frente a estas graves imputaciones de corrupción a nivel internacional y que ya iban a abrir las puertas de investigación en Colombia, generadas por sus propios errores, la empresa entiende que no podrá alegar su propio error para acudir al Ministerio del Trabajo y decirle que por ser ella corrupta o por estar inmersa en investigaciones de corrupción, pues va a pedir que le permitan suspender los contratos de trabajo, mucho menos despedir a los trabajadores. ¿Por qué? Porque estas no son las razones jurídicas que la ley le permite, como son fuerza mayor, caso fortuito, un hecho de orden financiero, técnico. Eso no era lo que estaba ocurriendo en este caso. Por tanto, la empresa sabía que no podía acudir a la solicitud de estos permisos. Entonces acude dentro de su estrategia a colocar a los trabajadores en condición de indefensión de carácter económica y deja de pagarle las 4 quincenas, como lo explicaron aquí el trabajador Francisco Varela, José Domingo Ballena, Don Ángel Mora, Darío Aguilar. 4 quincenas en los cuales no recibieron salario y pues se trata de personas que viven al diario, trabajan para pagar sus obligaciones. Cada uno de los trabajadores explicó su situación muy particular. El uno cuidaba a la mamá y a su hermano, el otro tenía hijos recién nacidos, el otro tenía un familiar enfermo, etcétera. Cada uno tiene sus particularidades y como el señor juez lo pudo observar, se trata de personas humildes que pues trabajan en el campo, en veredas, en municipios donde ellos viven del diario pago por parte de la empresa. Esta estrategia de dejar a los trabajadores sin sueldo por 4 quincenas los pone en una condición precaria y por tanto los trabajadores ante la necesidad de un respiro económico, pues están atentos a cualquier llamado de la empresa y precisamente explican los trabajadores que al no poder buscar otro empleo, porque la instrucción era permanecer en el mismo lugar atentos a la llamada, pues recibieron sin duda una llamada telefónica en horas de la noche entre el 15, 16, 17 de mayo. En esa semana recibieron llamadas en horas de la noche citándolos para el día siguiente a una reunión, sin explicarles la razón, el motivo, el por qué. ¿Qué supusieron los trabajadores? Como lo dijeron aquí, señor juez, se lo explicaron a usted. Ellos supusieron que era la reactivación y la renovación de sus actividades. Pues venían en suspenso, nadie le había dicho que su contrato iba a terminar, pues ellos acuden con el deseo, mencionaban algunos, con alegría, dijo una de las testigos, con entusiasmo, o sea, con el querer reiniciar actividades laborales. Pero se encuentran con sorpresa que cuando llegan al lugar, la otra estrategia de la empresa fue retenerles el carnet y algunos nos explicaron que hasta les quitaron los celulares para poder ingresar a la reunión. Que ellos se sintieron sorprendidos y maltratados. Empiezan estas acciones de fuerza por parte de la empresa. Se les preguntó si podían hablar entre ellos previo a la reunión. Dijeron que no podían hablar entre ellos porque los iban pasando a distintos lugares, que tampoco la reunión fue en un solo lugar, que la reunión se realizó en distintos sitios, en hoteles, en centros de reunión, en oficinas particulares, de manera que no todos los trabajadores fueron convocados al mismo sitio, lo cual uno de los trabajadores demandantes señalaba como extraño porque él indicó que la empresa tenía unos establecimientos, un lugar suficientemente amplio para donde se hubiera realizado la reunión, porque él recordaba que allí se hacían las fiestas de fin de año. Entonces sorprendió esa situación, lo cual pone a los trabajadores en una
en una disyuntiva porque no saben qué es lo que va a ocurrir y claramente nos explican que son sentados frente a unos abogados o personas que decían ser abogados que ellos desconocían sin la presencia de miembros del sindicato, sin la presencia de un representante del Ministerio del Trabajo, sin la presencia de abogados o personas en los que ellos pudieran apoyarse para buscar una asesoría. Esa forma de presión, esa falta de información genera un vicio en el documento que se va a suscribir. ¿Por qué? Porque todo documento, como nos lo indica claramente la legislación civil, debe tener una causa legal, una causa legítima, es decir, el móvil que me induce a mí a suscribir el documento. Pues la causa que motiva a las empresas para firmar estos documentos nunca fue clara, no fue precisa, no fue transparente. Era una decisión de carácter unilateral por parte de los empleadores de forzar la terminación de los contratos bajo el supuesto mutuo acuerdo, ya que no tenía otra salida, porque como lo indicamos, no podía aprovecharse de su propia culpa para dar por terminados los contratos. Por el contrario, la causa que motiva a los trabajadores para suscribir los documentos era su necesidad alimentaria, era su necesidad de suplir y satisfacer pues, el pago diario de sus obligaciones. Aquí lo explicaron cada uno. Préstamos habían hecho, pago de servicios públicos, otro decía que la arrendadora ya lo estaba presionando. Cada uno tenía su situación de crisis económica en la cual no se puso el trabajador por decisión personal, sino que la empresa estratégicamente los colocó en condición de dificultad económica para que esto sirviera de motivación y de presión para que ellos firmaran ante la oferta de entrega de un dinero. Pero no solamente ocurre este vicio en la causa, es decir, es una causa ilegal en la suscripción de los documentos, sino que los documentos también generan un vicio en el consentimiento. La forma como se dio la reunión, las explicaciones generaron vicios en el consentimiento. En primera medida hay dolo, sin duda alguna, por parte de las empresas demandadas, por las razones que ya acabo de explicar. Y en segunda medida, el artículo 1502 y 1508 del Código Civil, pues nos dice que cualquier acuerdo que se haga, cualquier acto jurídico que firme una persona debe estar libre de vicios, error, fuerza. Fueron claros el señor José Domingo Ballena, Aldair Lemus, Guillermo Rodríguez, Janer Andrés Trillos, Hernán Tarifa, Dion Ángel, Francisco Varela, que fueron interrogados por el despacho demandantes y cuyas versiones se confirman por las declaraciones de los testigos, y ya con esto me acerco al final, señor juez, que los trabajadores fueron expuestos a fuerza y error. No se les informó la razón y el motivo de la reunión. No se les explicaron las motivaciones por parte de la empresa para la suscripción de unos documentos que ellos no podían acceder. No se les dejó acceder a los documentos para que los pudieran leer con tranquilidad. No se les explicó las consecuencias de suscribir el documento. Claramente el señor juez le preguntó a varios de los trabajadores, dígame cuál era la consecuencia si usted no firmaba el documento. Algunos no podían dar explicación. ¿Por qué no podían dar explicación? Porque nunca eso les fue explicado. Nunca ni siquiera el abogado frente al trabajo le dice, si usted no firma le va a ocurrir esto. A lo sumo lo que ellos entendieron y lograron captar de la manera como se dio la reunión es que el no firmar el documento implicaba no recibir el dinero. Y si no recibía el dinero, pues se quedaba sin plata porque la empresa, según explicación de los abogados, se iba del país. La empresa se va del país. No tuvieron los trabajadores oportunidad de tomar decisiones. Se sintieron forzados a firmar, siendo la única alternativa. O lo toma o lo deja.
y un trabajador en condición de precariedad económica con su familia con necesidades y le están ofreciendo una cifra bastante llamativa, pues obviamente él la va a tomar. No era una decisión voluntaria. Él está respondiendo a una necesidad alimentaria. No se le permitió leer, estudiar, analizar, consultar el documento. Varios aquí indicaron que los abogados tenían la mano sobre el documento para que ellos no lo tomaran y solamente le señalaba el punto donde debía firmar. Algunos le mostraban la cifra, mire, esta es la cifra que usted tiene, mire el número, ya induciéndolo pues a recibir el dinero. Y aquí es donde debe firmar. Que firmaron los documentos sin leerlos por la necesidad. Los interrogados le manifestaron al despacho que no era claro que estaba terminando el contrato. El señor juez le preguntó, ¿usted entendió que lo que estaba suscribiendo era la terminación del contrato? Algunos decían, no, señor juez, es que yo no entendí eso. O sea, yo lo que entendí es que me están pagando los salarios adeudados y de pronto la liquidación. Por supuesto, aquí los apoderados le preguntan, venga, pero si su salario es de 1.000.000 o 1.500.000 y le ofrecen 15, 20, pues explique eso. El trabajador dice, pues yo no tengo cómo explicarlo porque yo supongo que eso es lo que me pagan, pero a mí no me están diciendo que me están pagando indemnizaciones o que me están dando regalos. El señor juez inclusive preguntó aquí al Aldemar Lemus que cómo así que usted firma documentos y recibe una plata y ya, que si es que qué tipo de documento está firmando, si es la escritura de venta de una casa, puso el señor juez como ejemplo, y el trabajador Aldemar Lemus dijo, señor juez, es que cuando firmé el documento no me explicaban de qué se trataba. Yo entendí, por tanto, los trabajadores al firmar lo hacen bajo supuestos. Ese es el error. El trabajador entendió que le estaban pagando salarios, prestaciones y tenía como única alternativa tomar ese dinero o quedarse sin plata, ¿verdad? No hay más explicaciones porque no se las dio. ¿Quién tiene que dar las explicaciones? ¿El trabajador que firma o el abogado que le está colocando el documento? Pues es el abogado. La falta de explicaciones, la falta de claridad, el no permitirle consultar con los compañeros es inducir a error al trabajador. Aquí dijeron los testigos que algunos ingresaron solos a un cubículo, otros ingresaron y podían ver a su alrededor a los compañeros en distintas mesas, pero no había chance de hablarse con ellos, no había forma de comunicarse. Uno decía que tenía una prima que era abogada, pero no pudo consultar el documento ni llamarla. No tenían el celular, no podían tomarle foto. Es decir, entraron amarrados. Algunos dijeron, me sentí amarrado, me sentí constreñido. Tómelo o déjelo, decía uno de los interrogados. No existía, como se dijo, señor juez, ya para terminar, la posibilidad de negociar. Aquí los testigos se les preguntó, ¿podían ustedes negociar la cifra? ¿Podían pedir más? ¿Podían entender los conceptos que se les estaban pagando? Ninguno dijo que sí, que tuviera la opción de negociar. No fue así. O lo toma o lo deja. ¿Cuáles eran los conceptos? Se le preguntó. No sabían, no me explicaron. Es decir, ninguno de los abogados fue claro en explicarle al trabajador, se le está pagando estos y estos ítems. Y la empresa le está regalando a usted un bono. De esa manera nunca se les explicó. Le preguntó el señor juez a varios de los interrogados si entendían que al firmar ese documento estaban dando por terminado el contrato y ellos dijeron que no. Se les preguntó si era su voluntad dar por terminado el contrato y claramente dijeron no. Inclusive el doctor Elber Andrés le preguntó aquí a uno de los trabajadores en su interrogatorio de parte que él había firmado un documento y que se le pone de presente donde dice renuncia. Y el trabajador dice, sí, esa es mi firma, pero yo nunca quise renunciar. En mi intención no era la de renunciar. Yo lo que vine a esta reunión fue a volver a trabajar y me salen con eso, lo tomo, lo dejo, pues lo tomo. ¿Ya? El trabajador no venía con el deseo de renunciar y mucho menos de llegar a un mutuo acuerdo. Hay que entender, señor juez, que estamos frente a trabajadores en zonas rurales, personas humildes, de bajo nivel de estudios, algunos no saben ni leer y escribir. Por tanto, las preguntas aquí de los abogados ilustres, entonces dice, pero usted cómo va a firmar un documento sin leer el título, sin mirar de qué se trata, son 3, 4 hojas, usted luego no ve que ahí dice que es mutuo acuerdo, que es terminación, ¿usted qué entiende?
Por supuesto, los trabajadores, las explicaciones nerviosas que dan es, pero es que no nos daban tiempo, eran 5 minutos. Y yo para leer un documento de eso necesitaba por lo menos medio día, dijo uno de los trabajadores, leyendo ahí entre líneas. Son personas humildes que no conocen los conceptos jurídicos, es más, no les interesan los conceptos jurídicos. Ellos lo que les interesa es el dinero para poder pagar sus obligaciones diarias. Y termino, señor juez, precisando que las actas o acuerdos de transacción que obran en el expediente que aportamos con las demandas, pues están absolutamente viciadas de falsedades ideológicas. Abuelo de pájaro, sin ahondar mucho, precisé 8 falsedades ideológicas. La primera, dice en el documento, lo cual no es cierto, que los trabajadores demandantes manifestaron su voluntad de terminar el contrato de trabajo. Tampoco es cierto que haya sido fruto del mutuo acuerdo con la empresa. ¿Por qué? Pues no hubo negociación, no hubo un acuerdo de voluntades, fue una imposición. Segundo, no es cierto que a la fecha de suscripción del documento, como lo dice allí, la empresa estuviese a paz y salvo por salarios y prestaciones. Todos los testigos han dicho que se les debía 4 quincenas. Tercero, no es cierto que las inquietudes presentadas por el trabajador sobre la liquidación, terminación del contrato, indemnizaciones, moratorias, sanciones, como lo dice aquí en el inciso 1, 2, 3, 4, 5, en el sexto, que eso haya sido resuelto, absuelto por parte de la empresa. No es cierto. Tampoco es cierto que el trabajador haya manifestado su acuerdo con el documento transaccional y que esa manifestación del trabajador sea total y definitiva, que haya manifestado su voluntad. Tampoco es cierto que el trabajador haya manifestado estar de acuerdo con la suma ofrecida en pago total. Simplemente se le indicó que ese era el valor que tenía de derecho y pague. Si le gusta bien y si no, deje el puesto porque viene otra persona. Así lo explicaron. Séptimo, no es cierto que el trabajador haya declarado a paz y salvo al consorcio constructora Ruta del Sol, como lo indica en el documento en sus apartes finales. Y por último, tampoco es cierto que el trabajador, como lo indica aquí en la última página, haya leído el acta y estuviese de acuerdo con ella en forma libre y voluntaria para suscribirla. En este orden de ideas, señor juez, consideramos que no queda duda alguna que las actas obrantes al plenario, cuyas firmas reconocieron los trabajadores, son absolutamente nulas por el vicio del consentimiento, el error, la fuerza y el dolo que existe en dichos documentos y porque la motivación, la causa de los mismos es una motivación ilegal generada por la propia culpa de la empresa. En consecuencia, no solamente pedimos que se declare la nulidad de dichas actas de conciliación o de transacción, o como estén tituladas cada una de ellas, sino también que por violación expresa, por violación flagrante de los mandatos legales, se declare la ineficacia de dichas terminaciones de contrato, ya que sin duda es una terminación colectiva, es una terminación masiva de los contratos de trabajo que no cumplió con ninguno de los requisitos legales y su consecuencia, como lo indica la ley 50 del 90, es la ineficacia. En consecuencia de una ineficacia, se ordene, señor juez, como lo solicitamos, la reinstalación de los trabajadores a un puesto de trabajo. Si no existe, entonces tendrá que ser a otro similar, el pago de los salarios dejados de percibir hasta que su sentencia así lo ordene y, por supuesto, el reconocimiento de las prestaciones sociales, dado que la ineficacia implica una nulidad absoluta, es decir, los trabajadores nunca deben entenderse que han sido desvinculados de la empresa. Muchas gracias, señor juez, los demás apoderados, y disculpe si me extendí demasiado. Gracias, doctor Perdomo. Doctor Mayorga, por favor. Muchas gracias, su señoría. Voy a referirme primero como a la parte, digamos, lo neurálgica que viene a ser el supuesto vicio en el consentimiento de los documentos de transacción y demás de común acuerdo que firmaron las empleadoras y los trabajadores, a pesar de que mis dos representadas, como más adelante lo indicaré, nunca fungieron como empleadoras y en ese momento se encuentran en un estado de liquidación, donde también hay unas explicaciones para que
el apoderado de la parte demandante también lo considere tanto en este como en otros muchos casos, porque pues hay ciertas utilidades. Yo soy muy germánico al momento de expresarme y pues hay veces que pues hay que buscar cierta utilidad material y práctica. Su señoría, en lo que tiene que ver con estos vicios en el consentimiento, estuvo muy florida la intervención del apoderado demandante, muy explicativa, y obviamente pues su versión es hacia su lado, obviamente, hacia su bando. Pero si nos sentamos de una manera objetiva y clara, efectivamente el apoderado demandante, teniendo el deber de hacerlo, no pudo probar, y teniendo esa carga la prueba, no pudo probar esos vicios de dolo o error y demás. Y veámoslo así, su señoría. Por más que los trabajadores acrediten condiciones pastoriles de personas de lo rural, por así decirlo, nuestra constitución prevé que toda persona mayor de edad tiene capacidad jurídica para obligarse, tiene derechos y adquiere obligaciones. No pudo probar el apoderado demandante de una manera idónea y fehaciente que ellos fueran analfabetas. No llegó prueba técnica que eso lo dijera. Uno, tampoco existe prueba en el plenario en donde un médico, neurólogo, psiquiatra o simil haya dictaminado que estas personas, por lo menos para el momento en que suscribieron estos documentos, se encontraban sin capacidades mentales para ello. Es decir, que estamos bajo la presunción de que los ciudadanos trabajadores tenían todas sus facultades plenas. Al no poderse probar este vicio en ese consentimiento, pues obviamente se presume que lo que firmaron es lo que leyeron, comprendieron, aceptaron, y no puede simplemente venir a desacreditarse esa postura con ciertas suposiciones que tampoco tienen prueba, porque veámoslo, su señoría, no hay ninguna prueba fehaciente que nos diga es que los obligaron. En ninguna de las declaraciones ni de los testigos, que también están tachados sus testimonios, se ha dicho que los obligaron con fuerza, con armas de fuego, con armas blancas, con alguna amenaza, con algún constreñimiento. No lo hubo. No hay prueba de ello tampoco. Ni tampoco de esas argucias de que supuestamente los trataron como de confundir y embolatar para que firmaran. Tampoco se halla ninguna prueba de ello. Simplemente que tenemos una versión muy coordinada quizás de todos los demandantes que al unísono dicen que es que no leímos, no nos dejaron leer, no supimos qué fue, lo cual pues no es una razón suficiente para venir a desacreditar ese acto de celebración de esos acuerdos. En ese punto también es importante considerarlo, y es que esos acuerdos, esas terminaciones también tuvieron efectos. Los trabajadores recibieron unos dineros por concepto de esas terminaciones, con lo cual tampoco se puede decir que fueron víctimas de un engaño y de unas maniobras de las demás entidades demandadas propias no sé, de antagonistas de alguna novela o alguna película, porque así se ha pintado a esas entidades, cuando lo cierto es, desde el punto de vista laboral, lo que se logró fue eso, unas terminaciones de mutuo acuerdo ante circunstancias pues que son de conocimiento. Llama por ejemplo la atención que a los testigos se les preguntaba qué veían de la empresa, qué sabían por medios de comunicación, y todos resultaban al unísono indicando que no sabían, cuando es un acto o un hecho notorio, circunstancias de publicitada connotación internacional incluso, lo cual pues obviamente son inconsistencias que tratan de guiar a una realidad que no lo fue. ¿La realidad cuál es, su señoría? Son personas que, estando en sus plenos conocimientos, sin ningún tipo de vicio, tuvieron a la vista un documento que, bien, digamos que no tengan grandes facultades para leer un documento de manera rápida, pero en los títulos de los documentos, y eso fue bastante incisivo el despacho al momento de hacerles la exhibición en sus interrogatorios, sabían y se veía el título y se veían, digámoslo, las consecuencias de lo que estaban signando. Es decir, que ese es más o menos como una falacia eso de que no sabían a qué fueron. Los trabajadores sí lo sabían y los trabajadores sí estaban enterados y así correspondieron con esa documentación. Pero en general, su señoría, si nos vamos con la carga de la prueba, con el onus probandi, el que tiene que acreditar estos vicios, este error, esta fuerza, este dolo, es el demandante, y las pruebas lo tramitado en las anteriores diligencias
no acreditan que justamente se haya viciado ese consentimiento y más bien se presume que siendo personas mayores de edad, pues que estaban en sus plenas capacidades. En ese orden de ideas, si no existe ninguna ineficacia en esas terminaciones, acuerdos o transacciones, pues obviamente tampoco podemos hablar de que hubo un despido masivo, con lo cual pues la teoría que ha traído la parte actora pues tiene que necesariamente caer, en el sentido de que no se puede probar esas condiciones. Ahora, en lo que le toca a las dos entidades que represento, su señoría, ambas se encuentran sometidas a liquidación judicial de conformidad con la ley 1116 del 2006 y demás normas que lo complementen. Como se indicó en la contestación de la concesionaria, y a pesar de que con constructora no se tuvo la oportunidad, toda vez que pues hay que entenderlo, una entidad en liquidación no tiene las facilidades para defenderse de una manera como lo hace una empresa operativa, pero a pesar de ello, ambas se encuentran en el mismo régimen y en la contestación de la concesionaria se indicó que los aquí demandantes no presentaron sus créditos, o sea, no están concursando. Que bien, listo, no hace parte del pleito como tal ni es objeto de litigio, pero sí es necesario considerar que al no participar y no estar concursando, pues obviamente lo que el despacho aquí decía, pues tendrá que considerarse como un crédito postergado y según obviamente los trámites de las dos empresas, pues es otra esfera de pagos, obviamente es un trámite distinto, pero también hay que considerar que tanto constructora Norberto de Breer como la concesionaria Ruta del Sol no podrán ser objeto de ejecutivos a continuación ni ejecutivos autónomos, toda vez que la norma expresamente lo prohíbe, declara la nulidad de ellos y necesariamente tiene que enviarse al señor liquidador para que dentro del trámite del concurso, como se encuentra en ese momento, se haga la correspondencia y se tramite. Aclaración que hago, su señoría, para que obviamente también el apoderado demandante lo tenga en gran consideración, que en dado caso que llegue a haber algún fallo, pues obviamente la materialización no se va a tener de la manera ordinaria en un ejecutivo común y silvestre, sino que tendrá que someterse necesariamente a un concurso que ya va avanzado incluso, en donde pues como tal, esas entidades por más que quieran acatar la ley, pues van a tener ciertos impedimentos de orden material y jurídico para poder atender en debida forma, sin que ello quiera decir que se quiera desconocer el fallo de su señoría, que con todo respeto se aceptará en sus instancias de ejecutoria y demás. En ese orden de ideas, estando esas dos entidades en liquidación, también sea sincero, el señor liquidador no recibió toda la información que le correspondía, no fue plena de las anteriores administraciones, entonces pues tampoco tiene mayor conocimiento de lo acaecido. Por eso es que en la concesionaria se contesta que no fungieron como empleador y que se atiene a lo que bien se prevé, que lo que se ha aprobado es justamente que sí hubo unas terminaciones de común acuerdo en debida forma. Entonces, en ese orden de ideas, su señoría, las dos entidades que represento no fungieron como empleadores, tampoco se podría indicar que fueron contratistas o solidarias de conformidad con el artículo 36 del Código Sustantivo del Trabajo, porque no recibieron ningún provecho de la obra, de hecho, se trata de una obra pública. Y en ese orden de ideas también, obviamente que eso es menester de otros asuntos, pero con toda la problemática jurídica que tuvieron esas dos entidades, incluso el contrato de concesión fue sustraído del ordenamiento jurídico, se declaró ilegal, y en gran medida, si nos sentamos en lo laboral, pues efectivamente esas empresas no tuvieron ningún beneficio desde ese punto de vista de solidaridad, sin ahondar en otras materias que no son propias de este asunto. Así las cosas, su señoría, y para ser breves, porque pues considero que hemos tenido bastantes horas de audiencia, le solicito al despacho que deniegue las pretensiones de la demanda, en el sentido que no se puede probar la ineficacia de las terminaciones por mutuo consentimiento o mutuo acuerdo o transacción o el nombre que se le haya dado, que en consecuencia no existió un despido masivo y que en la medida de lo posible a los trabajadores que signaron y celebraron esos acuerdos se les pagaron sus derechos, con lo cual hubo respeto a las garantías laborales de los trabajadores, en donde no hubo ningún tipo de irrespeto ni vulneración de sus derechos, a pesar, y porque el contexto no puede pasarse por alto, a pesar de todas las circunstancias que rodean a todo lo que sucedió con esta obra de la Ruta del Sol, porque pues, valga decirlo, no se puede tapar la realidad no se puede tapar el sol con un dedo. Entonces, en ese orden de ideas hay que ser muy conscientes de ello, pero a pesar de ello,
se encuentra una legalidad que el juzgado debe así avalar, porque efectivamente dentro de las materias jurídico-probatorias, pues no pudo la parte demandante llevar a buen puerto y acreditar el objeto del pleito. Y ya por último, su señoría, pues tener en consideración el estado de liquidación de esas entidades y que al no fungir como empleadoras, en dado caso que se tenga que cumplir, digamos, una sanción moratoria, por ejemplo, como es una sanción subjetiva y no es automática, pues efectivamente si se tiene el convencimiento de no ser empleador, pues no mal se harían aplicar una sanción de ellas. Y también, su señoría, que en el estado de liquidación de ambas entidades es jurídicamente imposible cumplir con unas órdenes de reintegro en dado caso, supongamos que el despacho se decante por esa determinación, porque el orden y naturaleza de una entidad en liquidación es ese, dejar de explotar su objeto social y encaminarse a su extinción propia de la liquidación. Entonces, en esas entidades tampoco se podría materialmente cumplir ello y como tal, en dado caso, su señoría, pues que las obligaciones quedarán ya es a merced del trámite liquidatorio, incluso considerando su señoría que la misma ley 1116 en el numeral 13 del artículo 50, si mal no me falla la memoria, indica que las normas de la liquidación priman sobre sobre otro tipo de normas y en lo que tiene que ver con esa calificación de obligaciones y demás. Nada más es, su señoría, le agradezco mucho la oportunidad, de verdad la paciencia, su señoría ha sido muy amable, hemos tenido unas audiencias bastante complejas a pesar de que no estuve en la anterior, pero de verdad el esfuerzo que ha hecho el juzgado es bastante loable y esperemos que la decisión sea así de sentada y así de considerada, porque aquí lo que se debe hacer es impartir derecho y no simplemente quizás por ciertas condiciones tratar o menospreciar a personas que tienen unas condiciones especiales y demás, pero que efectivamente no se les vulneran sus derechos. Muchas gracias, le agradezco y así descanso los alegatos. Gracias, doctor Mayorga. Doctora Pimentel. Muchísimas gracias, su señoría y demás asistentes. Bueno, iniciaré mis alegatos de conclusión dividiéndolos en dos partes respecto a los cuestionamientos planteados por el despacho en la fijación del litigio realizado. Y la primera pregunta a resolver por parte del honorable juez es si hubo un vicio del consentimiento al momento de la suscripción de los contratos transaccionales y terminación del mutuo acuerdo entre los demandantes y el consorcio constructor Ruta del Sol, del cual eran participantes minoritarios muy representadas de Estudios de Proyectos del Solsal y la sociedad CSS Constructores S.A. Y aquí, a diferencia de pronto de la necesidad de realizar conjeturas que no fueron probadas en el expediente, explicaremos qué sí fue lo que se probó y qué fue lo que no probó la parte demandante, para demostrar que en efecto no hubo ningún vicio del consentimiento al momento de la suscripción de estos acuerdos transaccionales y que los mismos se suscribieron por los demandantes bajo parámetros de legalidad y conociendo el estado y la situación de su empleador. Su señoría, la Corte Suprema de Justicia Sala Laboral ha establecido que cuando de vicios de consentimiento se trata, es deber inexorable de la parte demandante acreditar sin asomo de duda, es decir, no podemos dubitar de la existencia de los mismos y especificar cuál fue con plena claridad el vicio el cual generó la supuesta nulidad de estos acuerdos transaccionales. Y es evidente que desde el escrito de la demanda hasta de las declaraciones de los hoy accionantes se pudo evidenciar que no solo no hubo una precisión exacta del vicio del consentimiento alegado, sino que se volvió como una oportunidad de pescar durante el trayecto para definir cuál hubiera sido un posible vicio del consentimiento allegado. Y al respecto me permito traer conceptualizaciones desde la Real Academia Española hasta lo que establece el Código Civil de cuáles son los vicios del consentimiento. Se entienden por vicios del consentimiento el error, la fuerza y el dolo. Su señoría, el apoderado de la parte demandante, ni de las pruebas recaudadas del expediente se pudo demostrar ninguno de estos tres vicios anteriormente relacionados. Y voy a iniciar uno a uno. ¿Qué se entiende por el error como vicio de consentimiento? El error es un falso conocimiento de la realidad y se divide o subdivide en tres tipos de clases. Error en derecho, error en la persona y error en el objeto a contratar. Su señoría, de todas las declaraciones dadas por los demandantes,
pareciere que el único sustento jurídico de vicio que tuvieran, el cual ni siquiera es procedente legalmente, es el error en el derecho. Porque su única justificación es que no sabíamos de derecho, es que no pudimos asesorarnos con un abogado. Pero su señoría, como usted mismo interrogó a múltiples demandantes, ¿usted no entiende que es una terminación de contrato de trabajo y que a cambio va a recibir una remuneración? Por ende, contrario sensu a lo indicado por el aporte de la parte demandante, que pues en el ejercicio de defensa de los intereses de sus representados, indicó que la escolaridad, que no entendían, no, su señoría. El error en el derecho no vicia el consentimiento. El desconocimiento de la ley no es excusa y es un principio básico y esencial del derecho que hoy no podrían las partes venir a alegar. Ahora bien, nos quedan 2 errores para ver si fueron acreditados sin asomo de duda conforme el precedente jurisprudencial indicado en la sala laboral. Y es 1, el error en la persona. No se acreditó que los demandantes no tuvieran conocimiento que suscribían el acuerdo transaccional con su empleador. De hecho, cada uno de ellos, paso a paso, en su declaración, incluso en las preguntas dadas por Dani, decían, mi empleador era el consorcio constructor Ruta del Sol, eran unos abogados del consorcio constructor Ruta del Sol, era un acuerdo que estaba relacionado con el consorcio constructor Ruta del Sol. Es decir, que en efecto no hubo un error en la persona. Entendían quién era la contraparte con la cual o la parte con la cual estaban suscribiendo este acuerdo transaccional. Y segundo, el error al objeto a contratar, su señoría. Es un poco curioso y uno entiende por qué pues, los demandantes tienen que defender sus intereses, pero como así lo manifestó el apoderado de la parte que acompaña la parte pasiva, que los demandantes tenían un diálogo coordinado, tan coordinado que cuando el despacho los sacaba un poco del diálogo coordinado, decían respuestas como, no, es que yo sufro de los ojos y ya no puedo ver, o no me acuerdo, o no sé qué pensé, o no tengo conocimiento, es decir, preguntas evasivas, a tal punto que el despacho incluso declaró a uno de los testimonios como evadiendo las preguntas realizadas por la autoridad competente. Y su señoría, voy a demostrar cómo los demandantes, pese a que ellos eran los que debían demostrar que hubo error en el objeto a contratar, sí tenían conocimiento de lo que estaban firmando, por la poca espontaneidad que se puede declarar de algunas de los interrogatorios de parte realizados. Y al respecto me pongo a traer uno de los interrogatorios realizados al señor José Domingo Ballena, el cual indicó en estos términos: yo miré tantico los documentos y firmé esos papeles. Yo le dije al señor abogado que qué pasaba, que si no aceptaba, y él dice, no pasa nada, por favor retírese porque hay más personas en la fila. Y es que hay que entender, como voy a explicar a continuación, en el hecho posterior, que eso fue una hecatombe, esta situación conocida a nivel nacional e internacional en todas las acciones que se debían tomar, el cumplimiento de las órdenes judiciales y la garantía de los derechos humanos, de los derechos de los trabajadores, pues era una situación que tenía que procurar salvaguardar el consorcio del constructor Ruta del Sol, y lo hizo en esos términos. Y es que de la declaración del señor José Domingo Ballena causa curiosidad algo, señor juez, teniendo en cuenta que ninguna de las documentales incorporadas al expediente fueron tachadas de falsa. El doctor habló de una falsedad ideológica, pero ninguna fue tachada diciendo que él no suscribió ese acuerdo. Y traigo a continuación una renuncia escrita por puño y letra del trabajador, el señor José Domingo Ballena, en la cual dice: Agua Chica, 25 de mayo del 2017. Señores Consol, yo, José Domingo Ballena Argota, por medio de la presente renuncio libre y voluntariamente a mi cargo. Es decir, que contrario censo a esa coordinada versión, el señor José Domingo no solo suscribió estos acuerdos, que luego explicaré cómo no es plausible taparlos ni siquiera con las manos, a menos que sean manos de gigantes, sino que aparte radicó una renuncia escrita por su puño y letra, la cual no fue tachada de falsa, ni existe un proceso penal en contra de este documento. Por ende, pues evidentemente no existía, su señoría, un error en el objeto a contratar, porque una de estas pruebas nos demuestra que en efecto los trabajadores sabían que era lo que estaban haciendo y era renunciando, su señoría. Al respecto, me permito traer a colación otra declaración realizada por la parte demandante, señor Hernán Tarifa, en donde indicó: yo desconozco el motivo de la determinación, pero firmé el documento sin leer. ¿Por qué firma una persona, un buen hombre de negocio, una persona sensata, documentos sin leer?
supuestamente, evidentemente. El señor Darío Aguilar Pineda indica lo siguiente. Me dieron 5 minutos para buscar solo la página donde uno firmaba. Es decir, en esta declaración no se habló, de hecho fueron muy pocas, como 2 las que dijeron que les habían puesto las manos. Pero aquí ni siquiera el declarante indicó que le habían obstruido la vista. Le dijeron, me dieron los documentos para que yo buscara la página donde uno firma. Estos documentos, los cuales tengo acá, su señoría, y son solo 7 documentos, al recibirlos de la simple recepción, en una lectura que no toma más de 3 segundos, 4 segundos, evidencio títulos que dicen liquidación de prestaciones sociales por terminación de contrato de trabajo. Documento de terminación del acuerdo de contrato del contrato de trabajo por mutuo acuerdo. Paz y salvo del trabajador al consorcio. Acuerdo transaccional. Exámenes de egreso, su señoría. Entonces, si un trabajador recibe un paquete y puede apreciar solamente de los meros títulos, lo cual es, evidentemente pues es una declaración coordinada para sus intereses, pues era obvio que podía realizar la lectura de estas páginas, ¿sí? Él indicó, no, fueron como 30 páginas y yo no tenía tiempo para leer. Su señoría, no tardaba uno en un ejercicio práctico ni un minuto en leer los títulos de una documental que uno recibió. Evidentemente ellos están soportando su teoría del caso. Otro trabajador, tal vez un poco más sincero, el señor Aldair Lemus, indicó que no, que el trámite no duró 5 minutos, que duró de 10 a 15 minutos, tal vez situación que se acerca más a la realidad, en donde un grupo de abogados explican la situación que los hoy demandantes desconocen irónicamente, cuando incluso usted y yo, su señoría, sabíamos el problema por el cual atravesaba el empleador de los demandantes, porque hubo cantidades de noticias en los medios nacionales e internacionales desde enero del 2017 en adelante por el escándalo de corrupción. Y estas personas de repente, pareciera que ninguno tenía televisor ni celular, o no me daba cuenta, pues obviamente desconocieron pues estas circunstancias por sus intereses, pero evidentemente conocían del estado y la problemática por la cual atravesaba su empleador, y esta situación no puede ser desconocida por nadie porque es un hecho notorio y los hechos notorios no requieren prueba al interior del expediente, y la simple manifestación de los intereses propios de esos pues obviamente no puede desacreditar esas circunstancias que todos conocimos. El señor Guillermo Rodríguez Ejea tampoco manifestó que no lo habían dejado leer el documento. Él solo dijo, yo medio cogí, intenté leer, y es que no había mucho tiempo, ¿sí? Indicó a pregunta realizada por el despacho, en ese momento yo sí leí la parte superior, yo lo pude leer. Y cuando el despacho le dice, y entonces usted, ¿por qué entendió que había más trabajo? ¿Por qué si leyó esto? Él dice, no sé cómo explicarlo. Pues obviamente no se puede explicar, su señoría, porque esa no fue la realidad del proceso en cuestión. Y puedo seguir uno a uno, pero retomando la parte jurídica y conceptual, no se logró acreditar por parte del apoderado de la demandante sin asomo de duda la existencia en el error como vicio de consentimiento. Luego, su señoría, me traigo a la fuerza. Y es que la fuerza indica que se somete a una presión física o moral con el propósito de inducir a acordar una celebración de un contrato. Pero esta fuerza no puede ser una fuerza simple o una fuerza que no corresponde, sino debe ser una fuerza grave, incluso hasta punible, que genere un fuerte miedo desbordado e infundado. Un miedo de recibir un daño real, grave e irreparable. Su señoría, no solo los trabajadores no fueron amedrentados, de las mismas declaraciones de los mismos trabajadores acá relacionados, se les preguntó, ¿y qué pasaba si no firmaban? Nada. No pasaba nada. Su señoría, es más, no existe tal fuerza, tal sentido, que incluso su señoría, muchos trabajadores no firmaron, dicho por los mismos declarantes. Es decir, como en toda negociación, cuando usted le colocan, señor juez, un acuerdo, un negocio jurídico sobre la mesa, usted tiene la facultad de decir, no me interesa, no quiero, lo renegocio, no vuelvo. Y finalmente me voy con el vicio del consentimiento del dolo, el cual tampoco fue acreditado sin asomo de duda por parte del apoderado de la demandante y el material recaudado. Y es que se habla de un hecho o acción fraudulenta contraria a la buena fe o a la honestidad. Su señoría, que el consorcio constructor Ruta del Sol buscara una negociación en la cual, conforme declaración, confesión realizada en el escrito de demanda por el apoderado de la parte demandante,
tenía como propósito darles un 20% más de la indemnización que legalmente le hubiera conferido, ¿esa es una acción fraudulenta o contraria a la buena fe, señor juez? Porque es que si de pronto hubiera sido necesario acudir a la figura del despido colectivo, pues solo se hubieran pagado la indemnización legal con autorización del Ministerio del Trabajo. ¿Y qué hizo el consorcio constructor Ruta del Sol? Llamar a sus trabajadores y decirles, venga, entendemos estas circunstancias, nos suspendieron el contrato de concesión, nos ordenaron, no como dijo la apoderada de la parte actora, que suspendieron porque sí, porque quisieron, por la mala fe, no. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la Superintendencia de Industria y Comercio, ordenó la suspensión de los efectos del contrato de concesión. Esta orden de suspensión, como se puede evidenciar de las resoluciones proferidas, tenían, entre otros, ordenar al presidente de la República que designara una autoridad que administrara el proyecto del constructor Ruta del Sol a fin de evitar que se siguieran pues manejando por el consorcio constructor. Ordenó unos embargos judiciales a favor de estas entidades. Es decir, no fue que el consorcio se levantó un día y dijo, no quiero cumplir con mis obligaciones laborales, quiero suspender mis actividades. No, su señoría, eso atendió a órdenes judiciales y administrativas y no se le puede decir al consorcio ahora, es que usted debió en ese momento no suspender las actividades, pero sí tenía una orden que me decía que no podía continuar con la suspensión de las actividades. Y esto nos trae pues a la conclusión de que, contrario censo a lo indicado por el apoderado de la parte actora, no hubo vicio del consentimiento al momento de la suscripción de los contratos transaccionales y terminación de mutuo acuerdo entre demandante y consorcio constructor. La parte demandante no acreditó error, la parte demandante no acreditó fuerza, la parte demandante no acreditó dolo, su señoría. Lo único que demostró la parte demandante es un interés coordinado de pretensiones pecuniarias en favor, pues obviamente de sus intereses, a tal punto, su señoría, que dentro de las pretensiones del petitum de la demanda indica que esos pagos realizados por el consorcio se entiendan por mera liberalidad, es decir, el consorcio pagó indemnizaciones que oscilaban según el salario y el tiempo laborado entre 4 millones hasta 50 millones de pesos, y hoy en día dicen, no, pues esa plata fue porque quisieron. No, su señoría, todos sabíamos el estado grave en el cual se encontraba el consorcio constructor. Se tiene probado al interior del expediente, por medio de las órdenes judiciales administrativas, que la suspensión de actividades, no de contratos, se dio con ocasión de una orden judicial y administrativa. Suspendo el contrato de concesión, no puedo continuar ejecutándose las obras. Necesitamos un nuevo administrador, y entre toda esta hecatombe por la cual se vio el consorcio constructor Ruta del Sol y pues indirectamente mis representadas minoritarias en el mismo, pues cambiaron las estructuras operativas, administrativas y financieras del mismo. Y esto nos lleva pues evidentemente también a analizar otras de las pruebas en las cuales su señoría, con las cuales los mismos demandantes de pronto en el interrogatorio exhaustivo realizado y pues viendo que no podían soportar su coordinada y planeada y anticipada declaración, indicaron cosas como el señor Riquelme indicó en su declaración muy sinceramente, el mismo día me indicaron que habría terminación. Y dentro del cuestionamiento realizado por esta servidora a los testigos, por ejemplo, a la señora Marta Ochoa Pinzón, le preguntamos, contrario a lo indicado en la demanda, ¿usted vio que el consorcio realizara actividades? Y ella dijo, no, no había nadie que respondiera porque la empresa cerró sus puertas. Es decir, contrario a lo indicado por el demandante, que pareciera como una idea de terminar, de menospreciar o de no garantizar los derechos de los trabajadores, estaban cumpliendo unas órdenes judiciales, su señoría. Y en el ejercicio de esa garantía de los derechos de los trabajadores, ¿qué se buscó? Suspender unas actividades porque no lo ordenaron, se lo ordenaron al consorcio constructor Ruta del Sol. Segundo, seguir garantizando el pago de los salarios. Obviamente, si se hubiera acudido como el apoderado de la parte actora relaciona pues, a la suspensión de actividades, situación que es totalmente distinta a una orden judicial, pues ¿cuál es el propósito de esa? La suspensión de contratos. ¿Y cuál es el propósito de ese escenario, el cual solicita o se requiere el permiso ante el Ministerio de Trabajo? Pues evidentemente era no pagar una remuneración, era que el empleador dejara de cesar con sus correspondientes obligaciones salariales y prestacionales. Dicha situación no se generó acaso, señoría. Los demandantes acá relacionados y de las pruebas documentales se demostró que el consorcio constructor Ruta del Sol pagó los salarios de cada uno de los trabajadores. Tardíamente, sí, su señoría, pero ese pago tardío no fue como una artimaña, una conjuración
a propósito para que los trabajadores firmaran unos acuerdos transaccionales. No, su señoría, fue porque conforme las órdenes judiciales y administrativas, al designar al presidente de la República un administrador del consorcio constructor Ruta del Sol para los meses de febrero, en ese cambio operativo y financiero, pues evidentemente hay trabas, no se pudo generar con las mismas condiciones como se venía generando. La actividad comercial, la actividad de construcción no se pudo continuar. Por ende, evidentemente, estos retrasos obedecieron a circunstancias ajenas de mí, de mis representadas y del consorcio constructor Ruta del Sol. Ahora bien, su señoría, existe también una curiosidad respecto de las declaraciones tanto de testigos, los cuales fueron tachados por tener el mismo interés, y es que, por ejemplo, la señora Doralba indicó ante su despacho que ella vio a Dignora el día 17 de mayo, pero al interior del expediente se cuenta acreditado que la reunión de Ignora y el acuerdo transaccional fue suscrito el día 18 de mayo. Y contrario a lo indicado por el apoderado de la parte demandante, que dijo, eso no fue ninguna negociación, nadie pudo renegociar. Su señoría, el testigo que él mismo trajo, el señor Ronald, en declaración juramentada ante su despacho, indicó, en la pregunta realizada por esta servidora, sí hubo algunos trabajadores que renegociaron la firma porque decidieron no firmar. Cuando se le preguntó por qué pasó con él, y él dijo, no, yo sé que varios habían renegociado, pero yo ya había firmado, no había vuelta atrás. O sea, no es cierto que la facultad de renegociar no existió, su señoría. Ahora bien, las condiciones personales, financieras de cada uno de los trabajadores son muy personales. Tampoco el empleador puede hacerse responsable de no contar con un periodo, un presupuesto de ahorro o por tener una administración personal de sus finanzas totalmente, pues reservado, aparte, pero esa circunstancia no se le puede alegar al empleador ni está dentro de las condiciones civiles representadas para que sea un vicio del consentimiento. A su vez, su señoría, quiero traer a colación a la siguiente apreciación, y es que tanto las declaraciones de los demandantes como de los hechos de la demanda existe una contradicción, ¿no? Y es que en la demanda se dice que en el hecho 26 y 27 que se contrataron unos trabajadores para convencer a unos abogados para convencer a los trabajadores. Convencer es parte de un proceso negocial. Convenzco a mi parte de cuáles son mis argumentos. Y dice, el empleador ofreció a los trabajadores que si firmaban un documento de terminación de mutuo acuerdo, entregarían una bonificación especial compensatoria. Es decir, le estoy diciendo, miren, vamos a terminar el contrato y va a haber una bonificación especial compensatoria. Su señoría, ¿y por qué después en la declaración dada acá ante su despacho la teoría parece totalmente diferente? No hay una congruencia ni siquiera entre la demanda y entre las declaraciones realizadas por los demandantes, quienes dicen que a son de hoy algunos, o años después o meses después, que supieron que había una terminación, pero que a son de hoy atrevieron a indicar que a son de hoy no sabían ni siquiera por qué eran los conceptos recibidos. Y vuelvo y refiero a las declaraciones realizadas. De lo poco espontánea que fueron, se pudo también sacar, su señoría, que los trabajadores escucharon un concepto como el de indemnización, tal como lo indicó bueno, ahorita lo traigo, pero fue uno de los declarantes que indicó que hablaban de una indemnización, su señoría. ¿Qué entendemos por indemnización? El señor Ronald, el testigo, dijo en palabras textuales, es que él me dijo que era una indemnización. Su señoría, evidentemente había unos documentos, una empresa en estado de con un escándalo de corrupción que los demandantes desconocieron, pero que todos lo sabíamos, menos ellos, extrañamente. Había unas sumas dinerarias cuantiosas, que vuelvo y digo, oscilaban entre los 13 hasta los 50 millones de pesos por esos documentos, y ellos sabían que iban a recibir ese dinero al momento de terminar, y algunos muy honestamente dijeron, sí, me hablaban de terminación. Suscribieron un contrato, suscribieron unos exámenes de egreso, su señoría, exámenes de egreso que ellos mismos manifiestan en el hecho 41 de la demanda, quienes dicen que no les hicieron incluso otros exámenes ahí relacionados. Es decir, ni existe congruencia entre la demanda y las declaraciones, ni existe congruencia entre los hechos notorios y las circunstancias, y entonces voy finiquitando pues mi circunstancia respecto de el vicio del consentimiento, y es que el mismo no se acreditó en el expediente. No se acreditó, primero, porque a contrario a lo que dicen los demandantes, que no sabían que la empresa iba a terminar, había un hecho notorio y de público conocimiento, el cual
pues obviamente no tiene una prueba contraria en el cual se conocía las circunstancias catastróficas por las cuales estaba atravesando el consorcio constructor. Existen órdenes judiciales y administrativas que suspendieron el ejercicio de las actividades. De estas órdenes judiciales y de la aclaración de los mismos interrogados, se pudo evidenciar que el consorcio constructor Ruta del Sol no continuó con las obras, contrario a lo que dice en su escrito de la demanda. Se pudo probar incluso que el consorcio constructor en efecto llamó a conciliar las prestaciones laborales de los trabajadores, que conforme el escrito de la demanda lo dice, ofreció una bonificación, no como lo dijeron acá ante su señoría, que dijeron no sabemos qué ofrecieron, exceptuando por el testigo Ronald, que dijo una indemnización. Ellos sabían que había un dinero y que eso era una indemnización, su señoría. Se demostró que algunos trabajadores renegociaron, es decir, no había una consecuencia de lastimar a un familiar, no había un error entre la terminación y el dinero que iban a recibir. Se demostró que el dinero se pagó, se demostró que les decían, no quiere firmar, tranquilo, no pasa nada, váyase, a tal punto que incluso un trabajador fue 2 veces, su señoría. Es sorprendente que vayas 2 veces en 2 días distintos a un sitio de reunión a firmar unos documentos y no sabe. Como se lo dijo incluso la apoderada de la concesionaria Ruta del Sol, indicó, tal vez la primera vez, pero la segunda vez, su señoría, pone en duda todas estas declaraciones. También me permito traer a colación pues, lo relado por la Corte Suprema de Justicia Salas Laboral, en que quien declara un hecho que le favorece no puede hacerlo valer en su beneficio. Es decir, su señoría, que contrario a lo indicado por el apoderado de la parte demandante, acá no existe ninguna prueba de la existencia de los vicios de consentimiento, más allá que la manifestación coordinada y pues, entre los trabajadores tendiente pues, a obtener una indemnización más millonaria de la ya pagada por el consorcio Ruta del Sol. Y ahí traigo colación el tema, pues evidentemente el enriquecimiento sin justa causa de estos dineros tan altos que se pagó, que incluso pretenden que se adjudiquen por mera liberalidad. Estamos finiquitando, doctora Paula. Sí, su señoría. Y para finalizar, muy brevemente, respondo la segunda pregunta. ¿Se dio la terminación de los contratos de trabajo como consecuencia de un despido colectivo? Como no hubo vicio del consentimiento, su señoría, entonces esta respuesta también es no. No hubo la terminación de los contratos de trabajo como vicio del consentimiento. No hubo un despido de colectivo en este caso porque los contratos de trabajo no fueron viciados por vicio del consentimiento. Y muy brevemente me permito traer lo establecido por la Corte Suprema de Justicia para que se establezca el despido colectivo conforme lo reglaba en la Ley 50 de 1990, artículo 67. 1. El despido debe ser sin justa causa. 2. El número de trabajadores debió haber estado vinculados a la empresa dentro de los últimos 6 meses. Y 3, ese despido para el caso del consorcio constructor Ruta del Sol hablaba de que en el caso de empresas superiores a los 2.000 trabajadores del 5%. De la documental incorporada al expediente del listado llegado al despacho, se evidencia que había para la fecha de los hechos 3.554 trabajadores. En un ejercicio matemático de porcentual se evidencia que se debieron haber despedido 190 trabajadores sin justa causa, su señoría. Y evidentemente, de las pruebas incorporadas al expediente no se demuestra que hubiera más de 190 trabajadores despedidos sin justa causa. Solo se relacionó 8 trabajadores: Rubén Córdoba, Ricardo Mendoza, Marta Roldán, Carlos Pinedo, Nelly Quintero, Luz Ramírez, Laura Sánchez, Natalia Rodríguez. Es decir, como los acuerdos transaccionales son legales, porque de eso se puede evidenciar de todo, y pues estas situaciones, pues no queda otra, su señoría, pues que demostrar que esos 2.000 trabajadores que el doctor Ignacio relacionó, pues terminaron por mutuo acuerdo. Y como la terminación por mutuo acuerdo, conciliación o transacción, como se quiera llamar, no es una de las causales enlistadas por la ley ni la Corte Suprema de Justicia para considerarse un despido que pueda y acrecentar o relacionarse en las sumas del despido colectivo, pues evidentemente no queda otra, su señoría, que desconocer las pretensiones, rechazar las pretensiones de la demanda solicitada y en su defecto dar lugar a las excepciones realizadas por esta servidora. Subsidiariamente, y en caso que el despacho considere poco avante pues, la teoría del caso del demandante, también solicito entonces se evalúen las excepciones subsidiarias respecto de pago por compensación del caso en cuestión. Muchas gracias, señoría. Gracias, doctora Paula. Gracias, doctor Estupiñán. Tiene uso de la palabra. Muchas gracias, señor juez. No hay mucho que decir de mi parte.
en especial ya los apoderados de las demás entidades demandadas, ya se han manifestado respecto a las pretensiones de la demanda. En esta parte de mi alegato me voy a centrar más que todo en lo relacionado con la Agencia Nacional de Infraestructura y en su llamado a la solidaridad. De lo que yo evidencio en este proceso es que en ninguna parte del proceso, ni siquiera en esta audiencia, en el alegato, se dio por parte del apoderado de la parte demandante la justificación o siquiera sumaria del por qué la Agencia Nacional de Infraestructura es solidariamente responsable, ¿sí? Como lo evidenciamos, para identificar una especie de solidaridad, pues, por lo menos se tiene que haber una mínima justificación e indicar por qué eh, la Agencia Nacional es responsable. En primer caso, pues resulta pertinente señalar que la Agencia Nacional de Infraestructura no tuvo ningún vínculo de ninguna naturaleza laboral, ni con los trabajadores de la concesionaria, ni con su constructor Consol. En este sentido, pues no participó en ninguna gestión que dio lugar a la terminación de contrato con los trabajadores demandantes, con el señor Audenario y los demás demandantes, con el consorcio constructor. Y hay que identificar exactamente que la Agencia Nacional de Infraestructura es una agencia nacional estatal de naturaleza especial que tiene un objeto, ¿sí? Y ese objeto es planear, coordinar, estructurar, contratar, ejecutar, administrar y evaluar proyectos de concesión y otras formas de asociación público-privada, ¿sí? Y respecto a este punto, pues se destaca que conforme la norma vigente y contra el contrato de concesión, pues goza de características que son ampliamente diferenciables entre un contrato de concesión a un contrato de obra pública y que como tal, esos contratos de concesión son todas aquellas actividades necesarias para la adecuada prestación o funcionamiento de alguna obra, pero por cuenta y riesgo del concesionario, no por cuenta y riesgo de la Agencia Nacional de Infraestructura. Eso quiere decir que pues, el concesionario tiene la autonomía e independencia para ejercer su ejecución y ejercer su operación. Y acá es donde me centro un poco más, señor juez, porque se evidencia en este aspecto de la etapa procesal que la parte demandante confunde el concesionario Ruta del Sol con el consorcio constructor. Quien firmó el contrato de concesión con la Agencia Nacional, no, en ese momento no era la Agencia Nacional, sino la INCO, ¿sí? Quien firmó en ese momento con la INCO fue el concesionario Ruta del Sol, que es un ente totalmente diferente a Consorcio Constructor Ruta del Sol, ¿sí? Dentro del contrato de concesión, el número 001 del 2010, pues se hace referencia a sus cláusulas al contratista EPCista o al consorcio que se va a encargar de construir, y ese sería el contrato con el consorcio constructor Ruta del Sol. Entonces, por un lado, tenemos acá la Agencia Nacional de Infraestructura, quien suscribe el contrato, la concesionaria Ruta del Sol, y abajo quien subcontrata el contrato EPCista, que sería el consorcio constructor Ruta del Sol. Entonces, durante la demanda, como en todo el transcurso del proceso, siempre hubo confusión en ese sentido, en el indicar que quien inició las acciones extrañas o el vínculo con la Agencia Nacional fue el constructor, cuando con el constructor nunca hubo una relación directa de ninguna índole. Y con la que hubo correlación directa fue con la concesionaria, y en sus cláusulas, en su parte clausulado, hay una sección especial en relación con los subcontratos, y esa sección se indicó en la contestación de la demanda, en el cual creo que es el 19.9, indica en relación de quién es o quién está facultado para subcontratar, y en este caso, pues obviamente el concesionario tiene su facultad si va a actuar bajo riesgo, bajo su propio cuenta y riesgo. Y también indica de quién o quién se hace cargo del personal concesionario, ¿sí? Sí, y también manifiesta eso, y lo manifiesta en ese clausulado, creo que es en el 19.5, en el que indica que los trabajadores del concesionario o los subcontratistas no tendrán ninguna relación con la INCO, ¿sí? Y también manifiesta que la INCO en su momento pues no tendrá responsabilidad bajo sus conceptos. Ya aclarando esta circunstancia, se evidencia en que sobre el año 2016 hubo hechos de corrupción, y eso es un hecho notorio, es un hecho que no pasó desapercibido por ningún lado, más que todo por el tema de Odebrecht. Y, y esos hechos de corrupción, pues, alertaron o como consecuencia trajeron la suspensión
del contrato de concesión, quien a su vez, obviamente, quien estuvo bajo entredicho no fue el consorcio constructor Ruta del Sol, sino fue la concesionaria Ruta del Sol, que es una entidad totalmente diferente. Ahora bien, si nos guiamos por lo manifestado por la parte demandante en cuanto a la solidaridad, pues hay una clara improcedencia del artículo 34 respecto a la solidaridad, porque como bien lo señala la Corte Suprema de Justicia, tiene que haber unos requisitos para que exista la solidaridad. El primero es que haya un contrato individual de trabajo entre el trabajador y el contratista independiente, el contrato de obra entre el beneficiario de trabajo y el contratista independiente, y la relación de causalidad entre los dos contratos, es decir, que la obra o labor contratada pertenezca a las actividades normales de quien encargó su ejecución. Y para este caso, pues hay que empezar a determinar cada uno de esos requisitos. La Agencia Nacional de Infraestructura, en primer lugar, no es dueña de la infraestructura de transporte donde los demandantes aparentemente llevaron a cabo sus labores aducidas. Y no lo es por expresa normativa, ¿sí? De acuerdo con el decreto 1800 del 2003, en su artículo 16 indica que se le hace una transferencia de infraestructura al INVIAS por parte del INVIAS a la INCO para que la INCO en su momento genere un contrato de concesión para que realicen unas obras. Terminado ese contrato de concesión, la INCO le reversa el bien o le regresa la infraestructura al ente encargado. Entonces, estamos manejando tres tiempos, ¿sí? Primero, en INVIAS, antes 5, o sea, el INVIAS refiere a la ANI, que era antes 5, la infraestructura, la ANI que hace, genera el trámite contractual, genera el correspondiente contrato de concesión, se da el cumplimiento al objeto del contrato de concesión, y al terminar el contrato de concesión, la ANI tiene que revertir esa infraestructura, ¿sí? Y si la ANI tiene que revertir esa infraestructura, ¿eso quiere decir? Que simplemente la ANI no es el dueño de la obra. La ANI como tal, por expresa normatividad, pues simplemente es un administrador. Es un administrador que tiene un objeto que es hacer contratos de concesión, no crear obras. Quienes crean las obras en su momento será el consorcio constructor y en su tiempo será delegado, será subcontratado por el concesionario. La primera. La segunda, la agencia no se benefició de la labor prestada por los demandantes del consorcio constructor Ruta del Sol. Y no se benefició porque simplemente no tienen ninguna relación con ellos. Con quien tiene relaciones con el contrato, con el consorcio, con Ruta del Sol, con la sociedad, ¿sí? Más no con el consorcio constructor, con el concesionario. Quien se obliga con la agencia nacional es el concesionario. En ningún momento hay, en esa parte del contrato de concesión, versa siquiera palabra relacionada con el consorcio constructor. Quien se obliga es el concesionario y el concesionario fue quien suscribió el contrato de concesión. Ahora bien, como estamos hablando de contrato de concesión, pues inmediatamente se descarta que hay un contrato de obra y ya como se evidenció, ya reposa en el expediente ese contrato de concesión. Y como no existe ese vínculo contractual con los aquí demandantes ni con el consorcio constructor, tampoco existe una relación de causalidad entre la labor desempeñada por los demandantes y las actividades corrientes de la agencia. Como hemos visto en el transcurso del proceso y en la demanda presentada por el apoderado con el doctor Ignacio, pues son personas que prestaron labores diferentes relacionadas con obras en un tramo de una vía que es Ruta del Sol o en diferentes tramos. Y pues esas labores no tienen ninguna relación de causalidad entre, entre lo que ellos desempeñan y lo que hace la Agencia Nacional de Infraestructura, que es planear, coordinar, estructurar proyectos de concesión. No hay ningún tipo de relación. Señor juez, pues en este caso, pues sí solicito por parte de su despacho y conforme a los alegatos presentados por los aquí demandados, que no existe y no se logró justificar o argumentar, en primer lugar, por qué la Agencia Nacional de Infraestructura sea solidariamente responsable. En segundo lugar, las demás pretensiones que pretenden
incoarse, pues no hay lugar a que se reconozcan. Comedidamente solito se deniegue las pretensiones de la demanda y se absuelva a la Agencia Nacional de Infraestructura. Muchas gracias. Gracias, señores, señora apoderada. Despacho procede a señalar fecha para dictar sentencia el día 11 de julio. 11 de julio, 2:30 p.m. Se notifica en estrado la presente decisión, apoderados, apoderada. Discúlpeme, Vamos a ¿para qué fecha? Discúlpeme, 11 de junio. 11 de julio con N. A julio. Julio. Sí, Julio. A las 2:30 p.m. 2:30.